¿Qué tal? Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a su podcast favorito y a ti, ¿cómo te habla Dios? Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en este su podcast favorito, ya miércoles, mitad de semana, ombliguito de semana, ya arañando ese viernes, ya listos para descansar. Y pues gracias por estar con nosotros. Si me estás escuchando por la mañana, que tengas un excelente día. Si me escuchas por la tarde, que tengas buen provecho. Y si me estás escuchando por la noche, que tu día sea un día lleno de bendiciones. Pues vamos a comenzar con el bonito resumen cómico, mágico, musical que veíamos ayer en números 30. Ayer nos tocó números 30, que era como la continuación, la continuación y el cierre de lo que venían siendo las ofrendas, las fiestas y los votos para Dios. Entonces ayer veíamos el tema de los votos, un tema que al final hemos venido diciendo que si bien Dios no necesita nada de nosotros, que si bien Dios no nos obliga a prometerle nada, sí le da mucha importancia a nuestra palabra. Es decir, en el contexto histórico en el que está escrita la Biblia, en el contexto cultural en el que está escrita la Biblia, en esos momentos pues no había los contratos, no había abogados, no había leyes. Aquí recordemos que apenas en Levítico les está dando las primeras leyes a esta sociedad, a esta república hebrea que yo le llamo, a este pueblo israelita. Le está dando Dios las primeras leyes. Entonces en este contexto no existían las leyes como contratos, como abogados. Lo importante que se tenía era la palabra. Y así era en ese entonces, en esos ayeres. Lo más importante que tenías era la palabra. Lo veíamos en la cultura china, en la cultura mesopotámica, en la cultura mesoamericana. Eso era lo más importante que tenías, la palabra. Una vez que tú dabas tu palabra, era el contrato, era con lo que se sellaba el contrato. Ahora, imagínense para Dios. Si Dios no te pide nada, si Dios no te dice, tienes que hacer esto, tienes que... si quieres que yo te ayude, tú tienes que hacer A, B, C, D. Dios lo que nos enseña es la gratitud, cabrón. Si quieres, yo lo único que te pido es que seas agradecido. Dios les está enseñando con todas estas ofrendas, con todas estas fiestas, recordemos que hay holocaustos, es el ser agradecido. ¿Qué veíamos desde los grandes patriarcas en Génesis? Todo el hecho de que a donde llegaban o algo que les pasaba bien, lo que hacían era hacer montaban un pequeño altar, ¿no? Improvisado de piedras. Y ahí hacían el holocausto a Dios. Es decir, cada que alguien estaba agradecido de los patriarcas hacía este holocausto. Entonces, ¿qué hace Dios? Pues instaura en sus leyes el ser agradecidos, el tener este gesto de agradecimiento, el no olvidarnos de agradecer a Dios. Eso es lo que Él hace con sus ofrendas. Entonces, una vez que Él dice, porque podemos decir, no, es que si te obliga, mira, aquí está escrito que le tienes que dar una vaca, que le tienes que dar 7 corderos, que tal. No. Esas eran las fiestas, pero son agradecimientos. Ahora que si quieres hacer voto para Dios, bueno, esa es otra historia. Pero Dios no te lo exige, es algo que tú estás dando. Entonces tienes que tener que no hay que tomar a la ligera las promesas que le hacemos a Dios. Eso es importante, no tomar a la ligera. Lo que va a salir de nuestra boca tiene que ser extremadamente cuidadoso, para bien o para mal. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros? Bueno, todo lo que prometamos a Dios lo tenemos que cumplir. Entonces, ¿qué veíamos ayer? Pues el valor de la palabra, ¿no? El Dios toma en serio lo que le prometemos. No nos pide nada, pero si se lo prometemos, se lo tenemos que cumplir. Porque aquí, lo decía, ¿no? Que cuidado con aquel que prometa y no lo cumpla. Entonces tenemos que, todo lo que le prometamos lo tenemos que cumplir. Hay responsabilidad espiritual también. El hacer voto no es algo a lo ligero. Tienes que pensar lo que le vas a prometer a Dios y saber que lo puedes cumplir. No solo es, sí, Dios, te prometo que ya voy a dejar de tomar. Y hacíamos la referencia de estos juramentos que se hacían o que se hacen en la religión católica y que decías, no, es que ya voy a jurar que no voy a tomar un año. Y en aquellos ayeres ibas con el sacerdote y le decías, bueno, deme un permiso, es que mire, tengo la fiesta de mi compadre y necesito que me extienda un permiso, cabrón. Órale, pues, échate la Sor Juana y ahí va tu permiso, ¿no? Eso no existe. El pacto con Dios no es negociable. También vemos que hay una estructura patriarcal en la sociedad. Así era una cultura patriarcal, tanto para la cultura israelita como para las culturas de ese entonces. Eso no cambia, pero cuidaban a la mujer. Yo siempre he dicho, y no me voy a cansar de decir, que la Biblia cuida y protege a la mujer. Y nuevamente nos da un capítulo más en Números 30, donde cuida a la mujer. Es decir,
si un hombre prometía algo a la ligera y no lo cumplía, la ira la justicia de Dios caía, cabrón, y no había nada que te salvara de ella. Ahora bien, si una mujer que estaba casada o que vivía con su padre hacía una promesa y si el padre y el esposo consideraba que la promesa era a la ligera, entonces el esposo o el esposo o el papá podían intervenir y decirle, no, Dios, ¿sabes qué? Anúlame esto porque no pensó en lo que estaba prometiendo, te pido una disculpa y anúlalo. Y para Dios lo anulaba esta promesa. Y no había consecuencias para las mujeres. Ellas tenían el privilegio de prometer algo, o sea, alguien se diera cuenta que no le iban a poder cumplir y cancelarlo. Los hombres no. Los hombres si lo prometían lo tenían que cumplir y se chingaban. Y si no lo hacían, caía la justicia de Dios. Entonces por eso decimos nuevamente que si bien sí es un libro patriarcal, no se desprotegía a la mujer ni te habla de no cuidar a la mujer. Entonces ya por último y para cerrar el resumen, veíamos también que cualquier pecado de prometer y no cumplir es visto como una falta grave delante de Dios. Eso era lo más importante. Y ahora vamos ya al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es venganza de Israel contra Madián. Jehová habló a Moisés diciendo, haz la venganza a los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián, y hagan la venganza de Jehová en Madián. 1000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel, enviaréis a la guerra. Así fueron dados los millares de Israel, 1000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu, y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario, y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón, mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Eví, Requem, Sur, Ur, Reba, Sico. Perdón, me perdí, Sico. Reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños y a todas sus bestias, y todos sus granos, y arrebataron todos sus bienes, e incendiaron todas las ciudades y las aldeas y habitaciones, y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias, y trajeron a Moisés, al sacerdote Eleazar, y a la congregación de los hijos de Israel, los cautivos y el botín y los despojos al campamento con los que los llamó de Moab, que están junto al Jordán, frente a Jericó. Entonces vemos que es una de las primeras, de las primeras guerras, llamémosle así, que se tenían que disputar por el territorio y por la tierra prometida. Pero los madianitas no eran cualquier cosa, cabrón. Esos madianitas eran tremendos. Y ya los recordarán, creo que fue en Números 25. Sí, en Números 25 ya los recuerdan. Aquel momento en el que empiezan a hacerle rituales sexuales a Baal Peor, que así estaban, era un ritual para la fertilidad. Entonces, era complicado. Era complicado. Entonces ahí ya venía enojado, ya estaban dispuestos a acabar con todos. Entonces dice Dios que tienen que ir y hacer guerra contra las madianitas porque al final hicieron que su pueblo se volteara. Ojo, no solo es el pueblo, no solo es el pueblo el que hizo que se voltearan. Me explico también, no quitemos la responsabilidad al pueblo hebreo, a estos perros malagradecidos, a estos israelitas, porque al final si bien las madianitas pues a lo mejor estaban acá sabrosonas y decían que ole chiquito, vente pa' acá, pues ellos pudieron haber dicho no, cabrón, no, pero por ahí dicen, a quien le dan pan que llore, siempre hay un roto para un descosido. Me han contado de algunos amigos que pues, son Power Rangers, que le entran a todo, entonces pues que tengo algunos conocidos, no voy a decir nombres porque luego se ofenden, pero tengo algunos conocidos pero al final ellos pecaron. O sea, al final el pueblo israelita fue el que pecó y llevó su pecado y pagaron por ese pecado. Pagaron por haberse olvidado de Dios y empezar a hacer rituales a otros dioses. Y entonces aquí dicen, en esta conquista, en este llegar a la tierra prometida, pues le toca ahora a los madianitas. Y entonces ya empieza la guerra, pero le dice que vayan y le hagan guerra, que le hagan venganza a los hijos de Israel, ¿no? Entonces le dice que vayan, que hagan venganza. Pero agarraron
cosas, agarraron niños, mujeres y botín. ¿Qué va a pasar? Sigamos adelante con el versículo 13, porque esto trae carnita. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campo. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra, y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová. En el tocante de Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Matad, pues, ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a todas las mujeres que hayan conocido varón carnalmente, pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona, y cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento 7 días, y os purificaréis al tercer día, y al séptimo vosotros y vuestros cautivos. Asimismo purificaréis todo vestido, y toda prenda de pieles, y toda obra de pelo de cabra, y todo utensilio de madera. Entonces ya vieron cómo el Moy se enoja. El Moy se enoja porque la indicación era clara, cabrón. La indicación era clara, es no dejes vivo. O sea, acaba con ellos. ¿Por qué? Porque teníamos que acabar de raíz con el problema. Pero los israelitas, nada perdidos, nada mensos. Entonces dicen, no, cabrón, pues vamos a matar a los hombres. Y nos traemos a las mujeres y a los niños, cuando las mujeres son los que los hicieron caer en pecado. Y aquí le dijeron: ¿para qué trajiste a las mujeres si son los que les hicieron prevaricar, son los que les hicieron pecar, son los que les hicieron caer? ¿Para qué chingados las traes? Pues nada perdidos estos güeyes. Dijeron: ya sabemos lo que conocen, ya sabemos que traen el Kama Sutra hebreo, entonces pues el Kama Sutra madianita, entonces pues échalos para acá, ¿no? De verdad, a veces somos tan absurdos, tan tontos, que creemos que podemos engañar a las personas, y mucho menos a Dios, ¿no? Con ciertas acciones. Entonces nosotros decimos: no, pues mira, ni se va a dar cuenta, salva a las mujeres, y les dices que era porque tú eres bien consciente, cabrón, ¿no? Cuando la realidad es que tú buscabas, pues, a ver, y es que hay que ser lógico, ni siquiera se necesita ser un genio, cabrón. Si al final Dios les dice que por ellas prevaricaron, hicieron tributo a Baal peor, entonces, ¿por qué las salvas, cabrón? O sea, y te manda a hacer guerra, ¿por qué las salvas? Pues porque algo buscabas, algo querías. Entonces, así pasó, y Dios se enojó, y entonces le dice: muebles a todas las mujeres, muebles, porque no queremos contaminar el pueblo. Recordemos que venían y van a ser un nuevo pueblo, van a ser una nueva sociedad donde ya no quieren nada que exista de los egipcios, no quieren nada que corrompa al pueblo, ¿no? Que al final los querían puros, los querían salvar. Entonces les dice: pues elimina a las mujeres. Pero ¿por qué nuevamente otro capítulo donde decimos que quieren salvar a las mujeres, o que la Biblia cuida a las mujeres? Es porque le dice que a todas aquellas mujeres vírgenes, es decir, que no hayan pecado por Baal peor, que no hayan tenido esta costumbre, que no hayan hecho este ritual, déjalas vivas. O sea, nuevamente cuida y protege a las mujeres ¿por qué? Pues porque son el centro de la sociedad, porque son las que van al final a hacer crecer la sociedad, a hacer crecer el pueblo. Eso es lo más importante. Entonces Dios dice: a ellas sálvalas, y a los demás muebles, porque al final era la orden. Dios necesita acabar. Pero ¿qué mensaje te deja con esto? Que necesitas acabar de raíz. Cada que tengas algún problema, cada que tengas alguna situación, tienes que acabar de raíz, tienes que arrancarlo. Si yo al final del camino quiero o necesito salirme de algo que me aqueja, de algo que me preocupa, de algo que me molesta, algún vicio, alguna manía que tenga, ¿no? Alguna adicción que tenga, perdón, no encontraba la palabra, alguna adicción que tenga, necesitas arrancarla de raíz. No puedes decir: no, pues yo era drogadicto, ya voy, me rehabilito, y cuando regreso, cabrón, regreso al mismo círculo, a la misma sociedad donde estaba. Ya no, tienes que arrancarla de raíz, porque si no, vuelves a caer, cabrón. Vuelves a caer, que claro que te tienes que enfrentar tienes que enfrentarte a las cosas de la vida, porque si no es en este círculo, va a ser en otro, claro, y que al final tienes que ser fuerte, y que al final tienes que tener esta convicción en ti, pero tienes que arrancar de raíz el problema. Entonces, ¿qué quería Dios aquí? Arrancar de raíz
el pecado que hicieron con Baal peor, y entonces ahora sí ir con este pueblo, claro, o sea, a las mujeres las dejó vivas e ir con este nuevo pueblo. Entonces eso es importante no perderlo de vista, ¿no? El juicio divino que vemos aquí de Dios, donde ejecuta a estos de Madián por inducir al pecado y a la idolatría. Y regresamos, vamos a la repartición del botín. Ahora sí lo bueno, porque estos hebreos, como ustedes saben, los judíos, bueno para el dinero, bueno para los pechereques, buenos para la lana. No, son listos, son buenos para el negocio los cabrones. Entonces agarraron, miren, a manos llenas, como políticos que yo conozco, pero tampoco voy a decir nombres porque aquí nos censuran. Pero miren, a manos llenas agarran los canijos. Entonces vamos, repartición del botín. Y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra: esta es la ordenanza de la ley que Jehová mandó a Moisés. Ciertamente el oro y la plata, el bronce, hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar, y será limpio, bien que en las aguas de la purificación habrá que purificarse. Y haréis pasar por agua todo lo que no resiste al fuego. Además lavaréis vuestros vestidos el séptimo día, y así seréis limpios, y después entraréis en el campamento. Y Jehová habló a Moisés diciendo: toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de las personas como de las bestias, tú y el sacerdote Eleazar y los jefes de los padres de la congregación, y partirás por mitades el botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra y toda la congregación. Y apartarás para Jehová el tributo de los hombres de la guerra que salieron a la guerra, de 501, así de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas. De la mitad de ellos lo tomarás y darás al sacerdote Eleazar la ofrenda de Jehová. Y de la mitad perteneciente a los hijos de Israel tomarás uno de cada 50 de las personas, de los bueyes, de los asnos, de las ovejas y de todo animal, y darás a los levitas que tienen la guarda del tabernáculo de Jehová. Hicieron Moisés y el sacerdote Eleazar como Jehová mandó a Moisés. Y fue el resto del botín que tomaron los hombres de guerra: 675,000 ovejas, 72,000 bueyes y 71,000 asnos. En cuanto a personas de mujeres que no habían conocido varón, eran por todas 32,000, y la mitad la parte de los que habían salido a la guerra fue el número de 337,500 ovejas. Y del tributo de las ovejas para Jehová fue 675, de los bueyes 36,000, y de ellos el tributo para Jehová 72, de los asnos 30,500, y de ellos tributo para Jehová 71, y de las personas 16,000, y ellas tributo para Jehová 32 personas. Y Moisés el tributo para ofrenda elevada a Jehová, el sacerdote Eleazar como Jehová lo mandó a Moisés. Entonces ya se están repartiendo la lana, el billete. Y ¿qué dice Dios? A ver, cabrón, primero vamos a partes, ¿no? Vamos a partirlo, cabrón. La mitad la vas a repartir en los que fueron a la guerra, cabrón. Aquí vemos cómo Dios es al final es agradecido, reconoce el esfuerzo de cada uno de ellos, y además ves la justicia de Dios. Es decir, no nada más es a quien yo creo y que dale, porque si se los dejas repartir como los gobernantes, pues siempre le das al cuate, siempre le das a tu mejor amigo, que este me ayudó, y oye, pero ese güey ni fue a la guerra, cabrón, es un aviador, tú dale, ¿no? O sea, estamos acostumbrados como seres humanos a siempre proteger a los nuestros, cabrón, y ya después que los demás se rasquen con sus propias uñas. Entonces aquí vemos cómo Dios dice: no, aquí las cosas son justas, le vas a dar la mitad a los que fueron a la guerra. Y ya hace la repartición también de las mujeres, de los bienes, de todo lo que tenía Jehová. Pero, importante, y no olvidarnos que también no deja de lado a los levitas. O sea, ya que hace la repartición entre los del pueblo, no olvida a los levitas, porque recordemos que ellos cuidaban el tabernáculo, ellos no podían ir a la guerra, entonces también les toca su mochada. Quiere decir que Dios no descuida a nadie. No, es a los que fueron a la guerra, a las tribus, la otra parte, a los levitas. Dios no cuida su protección para todos, que claro, lo da en una repartición justa, pues el que merece más fue el que se fue a partir la madre, pero no por eso voy a dejar fuera al resto, porque imagínense, como muchas personas, iglesias quieren, tráiganse toda su lanita para acá, echen toda la marmaja para acá, y tú dame, porque aquí Dios te va a bendecir, y yo estoy teniendo en este momento la plática de Dios, no mames, si dame todo tu dinero. No, cabrón, no, porque Dios no era eso. Dios era justo. Dios sabía que
Para los que habían ido a la guerra eran más, porque muchos ahí se perdieron. También sabía que para la gente de que se dedicaba a su pueblo era otra parte, pero era parte menor, porque no habían ido a la guerra, porque no se habían expuesto, porque no, ellos no merecían esa parte y Dios lo sabía, pero sí merecían algo porque estaban dedicados a Él. Ellos no podían ir, pero porque estaban dedicados. Digamos que había un pretexto válido para no ir, cabrón. Pero entonces es importante cómo Dios ve esto, ve esta justicia. Aquí ves la justicia divina. Ahora, importantísimo también, todo tiene que ser purificado. Nuevamente vemos cómo tiene que ser purificado. Los que regresaban a guerra los mandaban 7 días fuera. Y esta purificación, recordemos que eran reglas de sanidad. Era, tú venías de la guerra, tú estuviste en contacto con muerto, pues vas a esta, no era una cuarentena, eran 7 días, pero tenías que estar fuera, tenías que pasar por esta limpieza de aguas, al igual que todo, ¿no? Todo, decía, todo lo que resiste el fuego, pásalo por fuego, y lo que no, pásalo por agua. Todo lo que tenía mortandad. Entonces vemos cómo esta santificación y esta sanidad del pueblo, todo lo que tienes del pueblo de Dios tiene que ser santo y tiene que ser purificado. Y vamos ya al cierre, versículo 42. Y de la mitad para los hijos de Israel, que apartó Moisés de los hombres que habían ido a la guerra, la mitad para la congregación fue de las ovejas, 337,500, de los bueyes, 36,000, de los asnos, 30,500, y de las personas, 16,000. De la mitad, pues, para los hijos de Israel tomó Moisés una de cada 50, así como de las personas, de los animales, y los dio a los levitas que tenían la guardia del tabernáculo de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Vinieron a Moisés los jefes de los millares de aquel ejército, los jefes de los millares de las centenas, y dijeron a Moisés: tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en nuestro poder, y ninguno ha faltado de nosotros, por lo cual hemos ofrecido a Jehová ofrenda cada uno de los que hayan hallado, alhajas de oro, brazaletes, manillas, anillos, arcillas y cadenas, para hacer expiación por nuestras almas delante de Jehová. Y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de ellos, alhajas de todas elaboradas, y todo oro de la ofrenda que ofrecieron a Jehová los jefes de millares y las centenas fue de 16,750 siclos. Los hombres del ejército habían tomado botín cada uno para sí. Recibieron pues Moisés y el sacerdote Eleazar el oro de los jefes de millares y de las centenas, y lo trajeron al tabernáculo de reunión para memoria de los hijos de Israel delante de Jehová. O sea, Dios parejo. Dios le dice: aquí está, cáete con la... Oigan, pero no dejemos de lado qué difícil y qué complicado para Moisés, cabrón. O sea, venía la lana, venía la pachocha, venía todo el botín a dividirse, y él no iba a entrar a la tierra prometida. Él no iba a estar del otro lado. Y aún así siguió fiel a Dios. Aún así seguía obedeciendo a Dios. Aún así seguía estando de su lado. ¿Cuántos de nosotros, quiero que me digan, cuántos de nosotros a la primera de cambios, al primer sacudidón, nos bajamos del barco de Dios, cabrón? Y somos capaces de reclamarle cosas y de decirle: ¿por qué no me ayudas? Tú eres malo conmigo. Tenemos el pinche descaro y el cinismo de reclamarle a Dios cosas que no debemos reclamarle. Y tenemos la potestad de decir: y tú, porque tú, por tu culpa fue, cabrón. ¿Cuántas veces no le hemos... Y ahora la entereza del Moisés, cabrón, la entereza del Moy, que dice: güey, yo no me bajo del barco. Sí, yo no voy a entrar a la tierra, pero ese no es un sacudidón, cabrón. Es un güey que viene con ellos desde la salida de Egipto. Desde la salida de Egipto. Sí, podrá ser por desobediencia. Si usted quiere, podrá ser por desobediencia. Por lo que usted quiera. Por lo que usted guste y mande. Pero era un güey que, además de ser desobediente, que ya le dijeron: tú no entras, seguía al pie del cañón. Seguía firme y seguía: aquí estoy, cabrón, al pie del cañón contigo. Y regresando, otros luego, como no voy a decir quiénes, pero a la primera ya se quieren cambiar de área. A la pinche primera ya se quieren salir del área, ya aquí ya no aguanto. Y no aguantan sacudidones. Y Moy al final llegó. Entonces yo hoy digo: si realmente queremos un ejemplo de fe, si realmente queremos un ejemplo de obediencia, ¿no? Y abriéndolo ya saben, aquí es antirreligión, aquí no tenemos una religión marcada, aquí es leer la Biblia. Entonces, abriendo las religiones católicas, cuando me dicen es que San Juditas Tadeo, es que San Juan Diego, porque tuvo la aparición de la Virgen, déjame le rezo. Mames, cabrón. Si vas a tener como ejemplo a un santo,
Oye, ahí está el Moy, cabrón. Ahí está el José el Soñador fiel también. Ahí está el Moy, cabrón, fieles. No hay personas fieles y con una obediencia como estos dos. De verdad, y hoy no, yo no veo que un 28 de noviembre se junten todos afuera de su iglesia y paren media ciudad porque van a hacerle una mandita a San Moisés, cabrón, ¿no? Entonces, fíjense ahí cómo siempre hemos dicho que sí es importante tener, o sea, que si bien los santos así los quieres tener, pero como ejemplo, que sean ejemplo de vida, que sean este ejemplo de vida, y está bien que los reconozcas, y está bien que los como ejemplo de vida, no son milagrosos, porque ese poder solo lo tiene Dios. Dios no necesita intercesor, porque para eso está Dios, y es omnipresente, omnisapiente y omnipotente. Él no necesita intermediarios, nadie va al camino si no es por Dios, por Jesús, y Jesús es el Dios encarnado, cabrón. Entonces no hay mucho para dónde hacerte, Dios te va a escuchar. Pero si quieres un modelo de vida, está José el Soñador, cabrón, y está Moisés, que mostraron fe y que mostraron obediencia a Dios a pesar de las sacudidas que le dieron. José, sus hermanos lo querían matar, estuvo en la cárcel acusado de algo que le quería hacer a la novia del patrón, y aún así siguió fiel a Dios y no lo desobedeció. Ahora vemos a Moisés, y Moisés fiel. Y lo cagaban, y siempre intercedía por el pueblo y lo regañaban y mátalos, y ahí estaba fiel, y al final le dicen: ¿qué crees, cabrón? Tú no vas a entrar. No, no me digas eso, cabrón, por favor, no me digas eso, por favor, te lo pido y te lo suplico, no me digas eso, cabrón. Pues así era, y seguíamos, y aquí vemos como teniendo el dinero él pudo haber dicho: cabrón, no mames, agarro mi lana y sáquense. Es más, Diosito me dijo que el 99% era para mí y el 1% que lo repartieran. ¿Quién le iba a decir que no? Si era el Moy, era el Moy. Entonces ese güey pudo haber agarrado su lana e irse, y no, se quedó estoico. Miren, no es porque yo me quiera sentir, pero miren, se quedó estoico hasta el final, en el barco hundiéndose, y él el Moy como el músico del Titanic tocando, cabrón, mientras el barco se estaba hundiendo. Entonces vemos todo lo que se repartieron, ¿no? Al final era bastante. ¿Qué vemos en este capítulo? Ya como para cerrar la idea de lo que vimos en Números 31. Vemos juicio divino, ¿no? Que Dios ejecuta esta justicia contra Madián por inducir al pecado y a la idolatría a otros dioses, ¿no? Esta corrupción moral. Es correcto, mientras otros como las ratas abandonan el barco a la primera de cambios que se está medio sacudiendo, ya andan buscando oportunidades en otros lados. En efecto, así tal cual, uno como el Moy se queda estoico tocando el violín y el tololoche hasta el final. Vemos también responsabilidad colectiva. La influencia corrupta tiene consecuencias graves. Vemos como al final muchas veces tendemos a decir que cuando nos va mal, todo es culpa de Dios, cabrón. Sin olvidándonos que si nos fue mal es por alguna acción nuestra o por parte de la propia vida, cabrón. O sea, al final es parte de la naturaleza humana el hecho de las enfermedades, de los desastres naturales. Eso es parte de la naturaleza humana. No es que a ti siempre te vaya mal, es que es parte de, ¿no? Y posteriormente también vemos que hay cosas que nos suelen suceder, consecuencias de nuestros actos. Entonces vemos cómo al final el hecho de tener influencia que te corrompe, pues tiene consecuencias graves en ti. El juntarte con gente mala, pues te va a tener consecuencias a ti. O sea, si te andas con la maña y andas haciendo cosas malas en los camiones, que ya se la saben. A ver, cabrón, celulares y carteras, no, güey, no. Porque vas a acabar mal, cabrón. O acabas en la cárcel, o acabas muebles junto a Aarón. Acabas muebles junto a Aarón allá arriba. Entonces, todas nuestras consecuencias, todas nuestras acciones tienen una consecuencia, y esta puede ser grave si al final nos juntamos con gente corrupta. Es decir, si quieres ser una persona buena, una persona exitosa, una persona para bien, si le queremos llamar así, de acuerdo a los valores escritos en la Biblia y en la propia sociedad, si quieres ser una persona bien, júntate con personas de bien, cabrón. No hay más. O sea, el que con lobos anda a aullar se enseña. Tu núcleo es el que te va a sacar, cabrón. Si te juntas con gente buena, pues vas a ser, no es que seas bueno, pero digamos que estás menos propenso a presentarte en estas situaciones. Pero si te juntas con la maña, pues estás más propenso a hacer cosas
que te lleven a algo malo, ¿no? Vemos también la santidad del pueblo, donde Israel tenía que mantenerse separado de prácticas paganas, por eso es que se hizo guerra contra Madián. También vemos la obediencia parcial o total. Aquí no, o sea, Dios dice acaba con el pueblo, estos cabrones nada perdidos se quisieron quedar con las mujeres de Madián porque sabían lo que traían este Kama Sutra madianita, entonces desobedecen, esto provoca la ira de Moisés, que él dijo lo que Dios ordenó y es una orden y no la acataron. Y entonces dice, tienes que acabar con ellas, pero protegiendo a las mujeres, diciendo todas aquellas que son vírgenes, que no cometieron este pecado, pueden quedarse, ¿no? Y por último, pues la congregación del ganado, que la congregación del botín, todo lo que venía de la guerra tenía que purificarse porque había tocado muerto. Referencias científicas, antropológicas o históricas. La arqueología confirma que los políticos entre tribus eran comunes, perdón, que los conflictos entre las tribus eran comunes entre el antiguo y cercano Oriente. Entonces, arqueológicamente ya hemos visto o se tienen vestigios de que estos conflictos, perdón, de que había conflictos en ese momento, que había conflictos en el cercano Oriente y que hacen sentido a lo que está narrado aquí en Números 31 y a lo que hemos visto narrado en los capítulos anteriores donde ha habido conflictos. Esto en la arqueología se confirma. También vemos que la purificación con agua y fuego tienen paralelos en prácticas sanitarias primitivas. Era lo que le decía, no solo es cuidar lo que va a entrar a Dios. Si estamos haciendo un pueblo nuevo, Dios cuidaba la salud y es por eso que daba muchas leyes de salubridad, como la mujer con flujo, el hombre con flujo, el no acostarte con hombre, el no acostarte con mujer con flujo, o sea, el que tenía lepra o alguna enfermedad de la dermatitis. O sea, Dios ya les daba estas reglas de sanidad. Dios cuidaba a su pueblo. Y entonces ahora vemos cómo la purificación con agua y fuego de todas estas cosas tienen prácticas sanitarias primitivas. Es decir, Dios quería no solo un pueblo purificado para Él, quería que su pueblo fuera sano, quería que tuviera sanidad, porque si no, pues, ¿de qué servía que yo los sacara de Egipto y los llevara a esta tierra nueva si iban a tener prácticas que al final podían dañar su salud y podían terminar muebles allá con Aarón? La transmisión de enfermedades y contaminación ritual podrían explicar partes de estas leyes. Entonces, vuelve a lo mismo. ¿Por qué Dios fue tan rígido en las leyes? Porque tenían las costumbres egipcias, cabrón. Que sabemos que los egipcios, pues, eran ganosones, eran de esos muchachos que le sabían también al Kama Sutra egipcio, cabrón, ¿no? Que tenían prácticas sexuales. Entonces, Dios pone estas leyes justo para que su pueblo no solo tuviera esto, sino que al final que su pueblo realmente cuidara y tuviera esta sanidad para no contaminarlo, pero a nivel de salud, no tanto espiritual. Pues vamos ya a las reflexiones finales. ¿Qué influencias en mi vida podrían estar llevándome a malas decisiones? ¿Estoy obedeciendo completamente o solo parcialmente lo que es correcto? ¿Qué necesito eliminar de mi vida para crecer espiritualmente? Pues hemos llegado ya al final de su capítulo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Me despido de ustedes diciendo, es tan fácil creer en Dios y seguir sus mandamientos que si al final del camino Dios no existe, no pasa nada, porque en esta vida, la única vida que tienes, habrás sido un excelente ser humano. Pero si tú crees en Dios y sigues sus mandamientos y al final del camino Dios existe, lo habrás ganado absolutamente todo porque vas a estar una eternidad en su presencia. Pero si tú no crees en Dios y no sigues sus mandamientos y al final del camino Dios sí existe, lo habrás perdido absolutamente todo. Se despide de ustedes Cristian Castillo, que tengan un excelente día, nos escuchamos mañana, adiós. A todos los de Live, muchísimas gracias por acompañarnos, que tengan un excelente día, síganos en todas nuestras redes, estamos en YouTube como A Ti Como Te Habla Dios, Spotify se publica a diario el capítulo en A Ti Como Te Habla Dios, TikTok A Ti Como Te Habla Dios y en Facebook y A Ti Como Te Habla Dios. Síganos en todas en sus redes, ayúdenos por favor con su like, suscríbanse, de verdad muchas gracias, que tengan un excelente día, adiós.